Buenos días, estimados padres de familia de la comunidad santanina. Quien les habla, Kim Guzmán Marcelo, psicóloga del Colegio Santa Ana de Ingeniería, les da la bienvenida a este primer taller de Escuela para Padres, que en esta oportunidad tiene como título Ayudando a nuestros hijos a manejar sus emociones. ¿Qué son las emociones? Eso es lo que debemos saber en primer lugar. Son respuestas que damos a los estímulos del medio ambiente. Pero esos estímulos que se producen en el medio ambiente, que pueden ser de repente un ruido fuerte, que puede producir temor, miedo, reacciones de este tipo, que puede resultar de repente en una situación de estrés, como por ejemplo ir por la calle, que alguien nos asalte, de repente de improviso. Eso nos va a causar o va a causar en nosotros mucho temor. Estas reacciones a estos estímulos que no están dentro de nosotros, están fuera, en el medio ambiente, van a provocar una serie de respuestas. Esas respuestas van a ser evidentes, van a ser visibles por el ojo humano. También tenemos estímulos internos. Estos estímulos internos, como pueden leer, también dice que pueden ser provocados, ¿no?, por un recuerdo, por un pensamiento. Un recuerdo, por ejemplo, recordar el momento que perdieron a un familiar, recordar una situación vergonzosa, recordar una situación desagradable. Hay muchos de estos pensamientos que pueden causar emociones intensas, que van a variar, que pueden ser algo muy sencillo, muy simple, a una emoción que realmente cause malestar, que produzca angustia, que produzca ansiedad. También podemos hablar de la diversidad de emociones que vamos a experimentar. Ustedes conocen algunas de ellas. Es más, yo podría decirles que de repente conocen todas, ¿no? En algún momento de nuestras vidas hemos podido pasar por ellas, experimentarlas desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños y al momento de nacer, el primer susto que nos hemos llevado es haber cambiado del medio ambiente líquido habitual. Imagínense un bebé que se encuentra en el vientre de su madre, que para él es habitual que de repente sentir este líquido y de repente pasa a un ambiente seco, totalmente seco, ¿no? Es una situación traumática y esta situación traumática va a causar una emoción. Así, a lo largo del tiempo vamos a ir acumulando este tipo de experiencias que van a causar emociones en nosotros. El enojo, ¿no? El enojo que de repente ante una situación que nos causa una sensación de desagrado, indignación ante una situación que vivimos. El miedo es básico, es muy importante, ¿no? Y ahora voy a pasar a explicarles paso a paso por qué es beneficiosa estas emociones. El miedo, la alegría, la sorpresa y el asco, que también es una emoción, que a veces no la consideramos, pero que es muy importante, ¿no? La tristeza, como también se está explicando en la imagen que están viendo aquí al lado, dice, motiva a pedir ayuda. Es excelente porque es importante que sepamos que cuando vemos a una persona triste, está experimentando esa emoción, nos está comunicando, porque está expresando a través del rostro lo que está sintiendo, el dolor que está sintiendo. Es muy común ver a los chicos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a algún familiar cercano que sufre de esta emoción y que la está pasando mal, ¿no? Entonces es muy importante que conozcamos qué emociones están experimentando nuestros seres queridos. Y también las personas que nos rodean, a veces también es en el trabajo, no solamente es en nuestra familia. El enojo, dice, pone límites. Cuando alguien, por ejemplo, está ante una situación de incomodidad, de repente una persona que se está sobrepasando, una persona que de repente no se está comportando como esperamos, entonces vamos a manifestar con nuestros gestos lo que estamos sintiendo dentro. Y ponemos un límite. De repente alguien que nos hace una broma pesada, alguien que nos dice algo desagradable, inmediatamente en nuestro rostro vamos a fruncir el ceño, vamos a mostrarnos más distantes, incluso podemos hacer algunos gestos, ¿no? El miedo permite ser prudente, alerta,
¿no? Estar alerta ante las amenazas. Imagínense a alguien que no tenga miedo. Va por la calle o de repente se pelea con cualquiera en la esquina, o a nuestros chicos que a veces pueden reaccionar de alguna manera impidiendo pues de que o van a evitar dar una respuesta adecuada ante una situación, ¿no? De repente el miedo nos va a poner a salvo. Imagínense un perro en la esquina y los chicos si van y lo tocan, los niños pequeños van y quieren tocar al perrito, o los jóvenes que quieren jugar con ellos, de repente es un perro que tiene rabia. Sin embargo, nuestro instinto nos va a dirigir al alejarnos, ¿no? Al mantener distancia, porque no vamos a proteger de esa manera. La alegría produce bienestar, produce el sonreír, produce el pasarlo bien, el manifestar y comunicar que estamos pasando por una situación bastante agradable, que resulta pues en que nuestro organismo va a comenzar a sentir esa sensación de placer, de bienestar, el sentirse bien. Eso es muy importante. La sorpresa de repente nos detiene, ¿no? Nos detiene y nos prepara para ver qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una situación en la cual voy a estar bien o es una situación en la cual de repente conlleva un peligro inminente, ¿no? El asco, por eso les decía, esta emoción que a veces no se considera. Rechazamos lo que puede ser muy desagradable. Y eso es bueno, porque en el caso de los adolescentes, por ejemplo, tener asco a una situación, al licor, tener asco de repente a los cigarrillos, eso pues va a ser muy beneficioso para nuestros chicos. Es evidente que todas esas emociones las experimentamos todos. Experimentan los niños, experimentan los recién nacidos, experimentan los niños pequeños, ¿no? Ustedes deben recordar cuando sus niños eran pequeños, estaban en la escuela, comenzaron a asistir, los temores que tenían, incluso ustedes también tenían temores cuando dejaron a su niño por primera vez solos y lejos de ustedes, ¿no? Y bueno, posteriormente los adolescentes, ante situaciones diferentes, nuevas, conflictivas también, ¿no? Y evidentemente los jóvenes y adultos no dejamos de tener emociones, incluso los ancianos. De repente nuestras reacciones se vuelven un poquito más lentas, pero sin embargo van a persistir en todo el tiempo. Ustedes recordarán cuando tenían a su niño pequeño, lo llevaban de la mano, lo llevaban a jugar al parque y de repente él mostraba su sorpresa ante esas sensaciones nuevas, los insectos que iba viendo, conociendo, de repente la curiosidad que sentía de ver a estos pequeños animalitos, ¿no? Que quería coger, agarrar o de repente huir, dependiendo de cada experiencia. Pero de repente ustedes se vieron ya no con el niño en la mano, el niño dulce que corría a abrazarlos, ese niño que los buscaba, que para ellos son sus héroes, su niña, su princesa, su campeón, ¿no? De repente esa niña, ese niño dio un vuelco tremendo en su comportamiento. Ese niño dulce que lo buscaba, de repente lo comenzó a mirar con esa cólera que pueden ver ustedes en la imagen, con un enojo que a veces no puede controlar, un enojo que de repente lo hace sufrir, pero sin embargo lo único que desea es alejarse, que lo dejen en paz, déjame en paz, tú no te metas en mis cosas, tú no sabes, tú no entiendes, los apartan. Y esas nuevas emociones que ustedes han ido observando en sus hijos tienen muchas explicaciones y tiene también que ver con el hecho de que ellos van creciendo y llegan a la etapa de la pubertad en la cual estos cambios van a tener que ver con las hormonas, ¿no? Estas van a producir muchas situaciones en las cuales ustedes se van a ver involucrados, en las cuales ustedes se van a ver también estresados ante una situación que no van a poder controlar o que de repente les provoca también a ustedes algún tipo de emoción, ¿no? El enojo de sus hijos, las respuestas, las contestaciones que les dan, el portazo que le puede tirar, ¿no? El tirar las cosas, van a provocar también en ustedes emociones. O de repente no es enojo, de repente es tristeza y ustedes no saben qué le pasa, por qué se encierra,
¿Por qué llora? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no habla? ¿Qué es lo que le está moviendo? ¿Qué es lo que le preocupa? Y ustedes entran en un estado de preocupación, de ansiedad. Querer ayudarlo y no saber cómo. Estas emociones van a surgir y lo estamos viendo en esta época, sobre todo en esta época post pandemia, se podría decir todavía, ¿verdad? En esta época en que estamos todavía con una situación de peligro inminente. Los chicos han pasado 2 años de su vida lejos de las aulas, 2 años de su vida sin esa interacción continua, permanente entre jóvenes, niños, adolescentes de su edad, ¿no? Eso no le ha permitido adquirir algunas habilidades que les permita relacionarse y poder resolver sus problemas. Ellos necesitan incluso ahora, necesitan poder aprender estrategias de cómo comportarse ante ciertas situaciones. Esto está creando muchos conflictos, lo podemos ver en conversaciones con algunos padres de familia. Ellos me confían en estas situaciones que no saben cómo manejar. Se estresan, se enojan, lloran, no pueden dar una respuesta adecuada, ¿no? Entonces vemos esta situación que de verdad en estos tiempos se está desbordando. Entonces, ¿cómo ayudarlos? ¿Qué hacer? Entonces, como les decía, y recordarán ustedes todas esas emociones que han tenido que ir aprendiendo en el camino. Resulta muy difícil cuando son padres que están tratando con sus hijos mayores o hijos únicos. Están aprendiendo ustedes, en esos momentos están aprendiendo qué hacer, cómo resolver una situación. Entonces, tienen aquí algunas de los consejos, algunos tips, se podría decir, de lo que podrían hacer, ¿no? Enseñarle a no tomar lo que sucede de manera personal, eso es muy importante. Ellos no van a poder evitar las experiencias en su entorno, ¿no? Que no lo tomen de manera personal, no son ellos el problema. De repente es una situación, un estímulo, una experiencia, algo desagradable, un error, un equívoco, un malentendido. No son ellos como personas. Entonces ellos tienen que aprender a tomar distancia de esa problemática para poder desde esa distancia encontrar una solución. Para que esa situación que les está de repente sobrepasando no les haga daño, no los dañe. Eso es muy importante. Enséñele a reflexionar sobre sus malas reacciones. Ellos tienen que darse cuenta que de repente su reacción es desproporcionada, que ante situaciones que podrían de repente solucionar de una manera sencilla o guardar silencio en un momento determinado o esperar o postergar a dar una solución, ¿no? Ellos de repente reaccionan de manera, como les decía, desbordada, exagerada, ante una situación problemática. Es importante que ellos luego piensen, ¿pude resolverlo de otra manera? ¿Por qué me enojé? ¿Qué me hizo enojar? ¿Qué me sacó de mis casillas? ¿Qué es lo que hizo que yo reaccionara de esta manera? ¿Qué es lo que realmente me molesta o qué me molestó? ¿Con qué lo asocié? ¿Qué me recordó? Es importante que ellos de repente descubran y se van a descubrir ellos recordando estas experiencias, de repente las están asociando a una experiencia anterior. ¿O qué es lo que motiva? ¿Qué pensamiento está detrás de todo esto? ¿No? Es muy importante que ellos aprendan a reflexionar sobre estas malas reacciones que se han hecho muy común. De la niñez a la adolescencia se han vuelto muy comunes. Cuando ellos eran pequeños ustedes lo podían manejar, pero cuando tienen 10, 11, 12 años, 13, las cosas cambian. Consuélelo cuando esté triste, hay que consolarlo, no hay que ignorarlo, no hay que decir, ya se le pasará. Esas son tonterías, no son cosas importantes. Para ellos son importantes, no puede ignorar esa situación. Es muy doloroso cuando un padre no presta atención o no escucha o simplemente da un abrazo. A veces ellos no quieren escuchar palabras. A veces lo que ellos necesitan simplemente es el contacto físico. Simplemente es el contacto visual. Ahí estás, ahí existes, te veo.
Es importante que ustedes hagan saber que están acompañando a esos momentos de tristeza, de dolor. Acompáñenlos, díganles, ¿deseas hablar? ¿Conversamos ahora? ¿Te puedo ayudar en algo? Es importante que ellos lo escuchen de sus bocas. Ayúdelo a reconocer y hablar de sus emociones. ¿Estás enojado? A veces ellos dicen no y siguen con el ceño fruncido, o no hablan, o tiran las cosas. Ellos tienen que saber que estas emociones se deben hablar. Eso les va a permitir a ellos escucharse, al momento de hablar, escucharse y poderlo sacar fuera. Es importante de que ellos aprendan a reconocer, porque si no reconocen no van a poder manejar sus emociones, no van a poder controlar aquello que no reconocen. Dele el ejemplo, esto es muy importante, señor padre de familia, dele el ejemplo de cómo controlar sus impulsos. A veces esas reacciones han sido aprendidas en casa, a veces esos gritos, ese enojo, esa tristeza ha sido aprendida en el hogar. Ellos han copiado este tipo de conductas. Usted tiene que hacerlo también, tiene que ser consciente de ellas y reflexionar usted también sobre sus emociones. Usted también tiene que reaccionar sobre aquellos comportamientos que de repente en algún momento determinado tuvo y que su hijo presenció. Gritos, peleas, ¿no? Reclamos de repente de una manera desproporcionada, palabras desatinadas que a veces a los adultos también se nos escapan, pero que pueden resultar para el niño, para el adolescente, que es el caso de ustedes, puede resultar muy negativa. Copian. ¿Por qué no hablamos francés? Y algunos de ustedes recordarán que yo les hago esa pregunta. ¿Por qué no hablamos francés? ¿Por qué estamos hablando castellano? Porque hemos escuchado desde nuestra cuna, hemos escuchado hablar el castellano. Por eso repetimos este comportamiento, el lenguaje, repetimos el idioma que estamos escuchando en este momento, porque lo hemos aprendido desde pequeños. Si un niño crece en un ambiente agresivo, tiene muchas posibilidades. O aprende a ser agresivo, o aprende a ser la víctima callada, que recibe todas estas agresiones, o de repente aprende a ignorarlas, a ponerse una venda en los ojos y negar una situación que tampoco es positiva. Entonces, usted tiene que dar el ejemplo en casa, con su conducta, con su forma de hablar, con su forma de reaccionar, con su forma de resolver problemas. Tiene que dar el ejemplo a sus hijos. ¿Cuál es el camino? Recuerde cuando le enseñaba a jugar fútbol. Así va a tener que enseñarle a responder ante situaciones que pueden causarle un conflicto. Agradézcales el autocontrol de sus emociones. Hágale saber que usted lo notó. Te agradezco, hijo, que ante tu hermanito te hayas controlado, que no le hayas gritado. Te rayó el cuaderno. Te agradezco, excelente, lo hiciste muy bien. Tienes el control. Eso te hace mucha mejor persona. Tiene que reconocerle, agradecerle. Eso lo hace sentir importante. Cuando nosotros una conducta que resulta positiva la reforzamos, esta conducta tiende a repetirse porque queremos el refuerzo, queremos la felicitación, queremos el agradecimiento, porque eso nos hace sentir bien, nos hace sentir importantes.
Aquí les presento algunas de las técnicas de control emocional inmediato. Eso es cuando están en plena crisis, ¿no? Cuando el niño, el adolescente, porque hay muchos padres de familia aquí que de repente tienen niños de diferentes edades. ¿Qué hacer en ese momento, ¿no? En casa, en una discusión con sus hermanos, o de repente entrenarlo también, explicarle que cuando esté en la escuela y se le presente una situación de conflicto, puede hacer estas actividades. Número 1, respirar profundamente. Llenar los pulmones. Hágale usted saber que debe llenarlo hasta el fondo, que tenga la sensación de que está inflando de repente la barriguita, ¿no? El vientre, para los adolescentes, porque le dice barriguita, de repente se enoja. Número 2, relajar los músculos. Tienen que aprender. Ustedes también, vamos, en casa también vayan practicando. Respiren hondo. Vayan practicando porque ustedes lo van a enseñar, ustedes son los maestros en casa, respiran hondo, sueltan los músculos, detienen el pensamiento, detengan ese pensamiento, no estén dándoles vuelta al mismo problema, recordando una y otra vez, deténgalo, de repente con una imagen que le resulte agradable. A veces lo que más utilizamos, por ejemplo, es recordar el mar, ¿no? El mar, eso nos ayuda bastante. Eso imaginamos, visualizamos mentalmente, o de repente visualizamos y recordamos el sonido de las olas. Eso ayuda a detener el pensamiento. Es importante. 4, un cuarto pasito que pueden hacer es ensayar mentalmente una respuesta. Respirar hondo, relajar los músculos, detener el pensamiento con algún tipo de imagen, alguna situación. Estoy aquí, ¿no? Cálmate, o decirnos, hablarnos. Cálmate, respira hondo, ¿no? Y ensayar mentalmente una respuesta. Escucha a la otra persona, no respondas, ¿no? O escucha atentamente lo que te está diciendo y luego tú respondes de manera calmada. ¿Crees que lo que estás diciendo es verdad? ¿Te puedo dar mi opinión? Esas son algunas de las alternativas que ustedes pueden comenzar en casa a trabajar con sus hijos adolescentes. Les dejo una tarea que ustedes van a poderla ver después en una encuesta. Van a poder responder ustedes 3 preguntas relacionadas con esta charla. Si su hijo tiene una crisis emocional, ¿cómo la manejan? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuáles son las razones más comunes por las que su hijo, su hija, tiene una crisis emocional? ¿Qué es lo que lo altera? ¿Sus palabras? ¿Sus gestos? Piénsenlo ahora, luego me van a contestar la encuesta. ¿Cómo se siente usted ante el comportamiento de su hijo? Porque eso motiva. Ustedes van a tener una respuesta también. ¿Considera importante y útil lo aprendido en la presente charla? Sus respuestas las espero en la encuesta que va acompañando a la invitación que les hice llegar. Damos por terminadas estas charlas con la esperanza de que hayan sido de su agrado y que pongan en práctica las recomendaciones que han recibido el día de hoy. No se olviden, tienen la encuesta en el link que se les envió. Voy a quedar a la expectativa de sus respuestas y leerlas muy detenidamente. Gracias por su compañía.